Al final del capítulo 11 del libro del Génesis aparece mencionada una de las figuras centrales de- del libro del Génesis, que es Abraham. Estrictamente hablando, su vida, digamos, su ciclo, lo que aparece en la Sagrada Escritura, comprende desde 11:26, 11:26. Vieron que ahí dice: a los 70 años, Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Haram. Entonces allí comienza, finales del capítulo 11, hasta el capítulo 25 del libro del Génesis. Son varios capítulos que le dedica. Ahí en el capítulo 25 está narrada la muerte de Abraham. Así que tenemos esos capítulos, allí esta figura, como les digo, tan importante. La historia se ha ido concentrando, si uno va viendo estos pasajes que hemos visto hasta ahora, los primeros 11 capítulos del Génesis. Lo que ha sucedido es que la historia bíblica se ha ido concentrando en, en esta figura, desde la máxima amplitud que tiene el relato de la creación, cielos y tierra, todo, y de a poco, al mencionarse los descendientes, al mencionarse las genealogías, al referirse a los acontecimientos, poco a poco se va la historia como circunscribiendo, como focalizando, diríamos, en esta figura, que es la figura de Abraham, que es el vínculo de las dos partes del libro del Génesis, ¿no? Los primeros 11 capítulos, y a partir del capítulo 12 o finales del 11 ya entra de manera muy clara la historia que va a ser el punto de partida más notorio de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Recordemos a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob después va a recibir el nombre de Israel, y los hijos de Jacob van a ser las 12 tribus de Israel. Entonces allí se va como hilando esta historia. ¿Qué dice al final del capítulo 11? Dice, habla de Abraham, por supuesto, descendiente de Teraj. Después en el versículo 27 menciona la descendencia de Teraj. Va a mencionar a Lot también. Aparece Ur de los Caldeos, que es el país, la tierra natal de Abraham. Abraham va a hacer un recorrido, por eso cuando Dios le dice, ahora lo vamos a ver en el capítulo 12, que deje su tierra, deje su familia y se dirija a la tierra que él le va a mostrar. Una de las notas distintivas de Abraham es, por supuesto, su condición peregrinante. Una de las notas distintivas, una de las cosas más importantes en Abraham es esta. Eh, Tal vez no va a ser, o digamos, va a ser el contexto, su peregrinación, de unas de las revelaciones más importantes de Dios, que va a ser la promesa. Aparece la promesa con mayúsculas, muchas veces en el Antiguo Testamento, pero con Abraham ya había una promesa con Noé, ya había una promesa después del pecado con Adán y Eva, pero con Abraham la promesa va a adquirir una proporción y una profundidad eh, importantísima. Pero esa promesa, que ahora enseguida vamos a leer, en el capítulo 12, tiene este contexto. Abraham es alguien peregrinante. Y esto es muy importante, también lo pueden leer después, les recomiendo, eh, como siempre solemos citar allí, la, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos.
después léanlo, son los ejemplos de fe de los grandes patriarcas, de los grandes santos, de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y allí Abraham ocupa un lugar central, por supuesto. Es capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Esta condición peregrinante que habla de la condición peregrinante de la iglesia, en definitiva. Las grandes figuras del Antiguo Testamento nos remiten al Nuevo Testamento, a la vida de la iglesia. Es extranjero, de Ur de Caldea, su país natal, y de allí, por llamado de Dios, va a salir Abraham. Pero dice, y esto me parece una de las claves de lectura de la historia de Abraham, un pequeño detalle, casi al pasar, en el versículo 30, diríamos 29 y 30, leamos el 29, Abraham y Nahor, cada uno de ellos se casó, la esposa de Abraham se llama Sarai y la de Nahor Milca. Esta era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Bueno, esa genealogía. Pero dice, versículo 30, Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, no tenía hijos. Es un detalle aparentemente, ¿no? Porque después sigue la historia y no hay una referencia, después va a haber una referencia también, porque Sara va a ser la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Esta pequeña indicación del versículo 30 sobre la esterilidad de Sara va a tener una enorme importancia en relación con la promesa, porque la promesa va a ser una promesa de descendencia y de no cualquier descendencia. Este pequeño versículo va a estar relacionado con esa promesa renovada, va a estar relacionada con el sacrificio de Isaac, capítulo central que va a vivir Abraham, y va a estar relacionado con el Mesías, porque el Mesías va a ser descendiente de Abraham, por supuesto, pero por Sara, no por Agar, que era la esclava. Entonces, si uno tiene esto en cuenta primero, ya se nota que toda la promesa que Dios va a hacer después, sobre la descendencia, sobre la tierra, la posesión de la tierra, sobre el Mesías, sobre la salvación, porque en definitiva es promesa de salvación, va a estar arraigada en una imposibilidad humana. Y por lo tanto, si se cumple, significa que se cumple por gracia, por misericordia, y no por las fuerzas humanas. Dios va a cambiar la esterilidad de Sara en fecundidad. De hecho, lo vamos adelantando un poco por si después me olvido. Isaac, el nombre de Isaac, proviene de la risa que le provocó a Sara el anuncio de que iba a ser madre, porque ella sabía que era estéril y que Abraham era anciano. Entonces le causó una singular gracia, se ríe, y cuando nace efectivamente Isaac le va a poner ese nombre. Isaac es risa, que tiene que ver también de otra manera, con la alegría por la salvación. Así como veíamos con Noé, este será quien nos consuele de nuestras angustias a causa de la tierra que maldijo Yahvé. Bueno, Isaac, primer peldaño de esta promesa que Dios le hace a Abraham. Pero la esterilidad de Sara ya pone como un obstáculo insalvable en la historia de quien va a ser padre de todas las naciones, o sea, padre de las naciones que acepten la fe. Acá hay un contraste muy agudo. Si leemos en 12, fíjense el comienzo del capítulo 12, el Señor dijo a Abraham, después le cambia el nombre, tanto a Abraham, así reducido, Abraham o Abraham, que es el nombre que Dios le pone después, Sarai y Sara, cambios de nombres. Le dice, deja tu tierra natal y la casa de tu padre. Fíjense, tierra y familia.
queda cortado eso, un corte con el pasado, y ve al país que yo te mostraré, una nueva tierra. Yo haré de ti una gran nación, una nueva descendencia, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Es una imagen universalista de salvación. O sea, la bendición de Abraham alcanza a todos los pueblos de la tierra. Vieron la iglesia que se llama católica, ¿no? Universal en el sentido de que la oferta de salvación es para todos los pueblos. Después está los que lo aceptan y los que lo rechazan. Por eso dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es la fe de Abraham. Esto para San Pablo va a ser muy importante. Y va a aparecer en el Evangelio muchísimo. La figura de Abraham aparece mucho en el Evangelio. Los fariseos le dicen a Cristo, somos hijos de Abraham. Y Jesús le va a decir, no son hijos de Abraham, porque no hacen las obras de Abraham. Eran descendientes de Abraham por la carne, pero no por la fe. Por eso maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Acá se inicia una línea, un linaje, una descendencia, una filiación por la fe, que para San Pablo va a ser muy importante cuando hable de la justificación. No por las obras de la ley, o sea, no por el mero cumplimiento de la ley, sino por la fe, que por supuesto no anula la ley, ¿no? Acá estos episodios de la vida de Abraham tienen mucha densidad teológica también. O sea, hay mucho contenido en esto, que se va a ir explicitando después a lo largo de las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien. Entonces tenemos, fíjense, en pocos versículos de distancia, tenemos establecido un drama, porque Sara era estéril y Dios le va a prometer a Abraham que será padre de naciones. ¿Cómo va a suceder eso? Es la pregunta que surge inmediatamente. Va a ser padre de naciones y sobre todo va a ser padre o antecesor del Mesías, nada menos. Porque Dios insiste en que la descendencia de Abraham, la descendencia fundamental, la importante, es Isaac. Y noten después, porque es un curso muy dramático toda esta historia, les decía, hay un corte con el pasado, tierra y familia. Deja tu tierra, deja tu patria, tus padres, tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré, donde te daré esa descendencia. Hay una nueva tierra y una nueva descendencia. La tierra prometida, de ahí viene la promesa. Y es una tierra que se corresponde con esa descendencia, es decir, no es una tierra que se va a adquirir por la fuerza o por cuestiones humanas, sino que va a ser un don de Dios en relación con esa descendencia, porque la tierra santa, la tierra prometida, es signo de la patria del cielo, que no se puede adquirir si no es por gracia. Y a causa de Cristo, descendiente de Abraham. ¿Y qué va a suceder? Esto como un plano general, porque obviamente detenerse en todos los pasajes es para mucha reflexión. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que Dios le va a ir prometiendo, va a ir renovando la promesa a Abraham una y otra vez, porque Sara es estéril, Abraham es anciano, parece imposible que va a tener un hijo de Sara, y Dios insiste una y otra vez. Después, si tienen
tiempo y paciencia cuenten las veces que Dios insiste que va a tener descendencia por Sara. Un hijo con Sara, que será su descendiente, a partir del cual vendrá después la salvación, ¿no? Renueva una y otra vez esa promesa hasta que al final nace Isaac. A ver, lo vamos para que veamos el plano general de esta historia, que es muy interesante. Se le anuncia el nacimiento de Isaac varias veces, y en el capítulo 21 aparece el nacimiento de Isaac. Dice, en el momento, el Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. Se cumple la promesa que parecía imposible. En el momento anunciado por Dios, estoy leyendo capítulo 21, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Esto es capítulo 21. ¿Qué pasa en el capítulo 22? Lo destaco para que vean. Esto empieza en el 12, con la promesa. 11 con el problema de Sara. En el 12 con la promesa. Tenemos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Es muchísimo esto, Y en el 21 finalmente se cumple. Y en el 22, ¿qué pasa? Dios le dice a Abraham esto: toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Si uno ve esto así, es realmente impactante, porque hay un corte con toda su vida anterior, su patria, su familia, una promesa que parece imposible de cumplir, una búsqueda de una solución humana, que va a ser el hijo con la esclava. De ahí viene Ismael, también padre de gran nación. Repetición de la promesa, porque Dios le dice, no será por Ismael, será por el hijo de Sara. Se repite en muchos capítulos, se cumple la promesa e inmediatamente Dios le pide que lo inmole, que le dé muerte, que se le ofrezca en holocausto. Si uno se pone en el lugar de Abraham, esto realmente es impresionante, porque uno diría, todo lo que sucedió fue en vano. Esto no tiene sentido, esto es una contradicción. Y sin embargo, Abraham, en ese capítulo tan importante, que es el 22, para mí yo les diría, es el capítulo más importante del ciclo de Abraham, de la historia de Abraham. Enseguida lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero ese capítulo 22 hace que se produzca como un corte con el futuro también. Así se ha interpretado. Un Abraham que tiene que cortar con el pasado, tierra y familia anterior, y que de pronto, después de la promesa renovada y que se cumple, corte con el futuro, porque si era por Isaac, si Dios le había dicho que por Isaac iba a recibir la bendición todas las naciones de la tierra, la descendencia, la tierra prometida, etc., y de pronto un corte con el futuro. Queda Abraham, diríamos así, sin pasado, sin futuro. Queda en presente. Pero es un presente ante Dios. Este trazado histórico y narrativo es impresionante. Lo que hace Dios es como ir, por así decir, recortando expectativas humanas para que Abraham se centre absolutamente en Dios. Porque eso, en definitiva, es la clave de su vida y la clave de nuestra vida. Y lo más notable de todo es que Abraham lo hace. Si ustedes ven la respuesta de Abraham, miren cómo hace. Miren lo que hace Abraham. Dios le dice esto, ¿no?
el detalle con el cual Dios se lo dice: toma a tu hijo, a tu único, el hijo único es el hijo amado, ¿m? A tu hijo, a tu único, al que tanto amas, a Isaac. Se le da 4 eh, calificaciones, con lo cual no queda ninguna duda de a quién se está refiriendo Dios que debe ser ofrecido en holocausto, y no queda ninguna duda del vínculo de amor entre Abraham y ese hijo único. Ya cuando nos hablan de hijo único, a uno ya le suena algo, ¿eh? Hay otro hijo único que va a ser ofrecido en holocausto. Finalmente Isaac no va a morir allí, pero va a ser signo de otro hijo único, de otro hijo amado, que se va a ofrecer en una montaña, que no es el monte Moria, sino que es el Calvario. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué le responde? No le responde nada a Dios. No hay una respuesta de Abraham. Lo único que le dice a Abraham, antes de que Dios le manifieste su voluntad, es: aquí estoy. ¿Se acuerdan que decía recién el tema del presente? Aquí estoy. Como si Abraham dijera: estoy solo ante Dios. Sin pasado, sin futuro, sin, diríamos, un arraigo humano, sin una simple esperanza o deseo puramente humano. Esta soledad de Abraham ante Dios es característica. Estoy solo ante Dios. Aquí estoy. Y eso es lo único importante, ¿eh? Abraham es un hombre contemplativo, profundamente contemplativo. Alguien que sabe ver lo que Dios le hace ver. Aparece sutilmente, pero bueno, una pena, no podemos leerlo todo. Después léanlo despacito y van a ver. Estas son pautas para lectura nada más, pero Abraham es profundamente contemplativo, siempre está mirando lo que Dios le hace mirar. Cuando hay una discusión entre los pastores de Lot, sobrino de Abraham, y los pastores de Abraham sobre qué tierra, porque tenían mucho ganado y no sabían, se peleaban los pastores. Entonces hay que hacer una división ahí de territorio y tendría que haber elegido Abraham primero. Y sin embargo, Abraham deja que elija Lot, su sobrino, y Lot va a elegir lo que Lot ve como mejor, que es la tierra, una tierra muy fértil, que después va a ser la tierra de Sodoma y Gomorra, o sea, tierra arrasada después. Y Abraham deja que sea Dios quien le guíe su mirada, y Dios lo hace mirar. Le dice: mira, contempla. Entonces tenemos varios rasgos de Abraham contemplando, ¿no? Mirando, como extasiándose en el fondo en la voluntad de Dios, mirando con los ojos de Dios, mirando con sabiduría las cosas de este mundo, no con mirada humana. Entonces acá le dice: aquí estoy. Casi les diría, eso resume toda la vida de Abraham, porque eso resume toda la vida de Cristo también. Aquí estoy. No lo dice expresamente de Isaac, pero con Isaac pasa lo mismo. Isaac es figura de Cristo. Es se llama un tipo de Cristo. Tipo en el sentido griego de la palabra, ¿no? Una imagen, una figura, una preparación. Vieron en las imprentas antiguas y en las máquinas de escribir famosas, ¿no? Las máquinas de escribir. El tipo, ¿no? Que es la marca que se va a imprimir mediante la tinta, mediante ese impacto en la hoja, en el papel, ¿no? La tipografía, se dice, ¿no? Los tipos son esos, las letras, los números, etcétera, que están en la máquina o en la imprenta y se imprimen después. A uno lo que le interesa es lo que queda impreso, la hoja que me llevo con el texto. Pero eso no hubiera sucedido sin ese tipo anterior, que es igual
En este caso, semejanza, preparación de lo que sucede después. Estaba la hoja en blanco del Nuevo Testamento y están los tipos, ¿no? Por imaginarlo de alguna forma, en el Antiguo Testamento, como impactando en lo que va a ser el Nuevo Testamento. No sé si se entiende la idea. Entonces, Isaac es tipo de Cristo. No es igual, por supuesto, porque la tipología en la Biblia no es un calco, no es una identidad, sino que es algo muy superior. Pero es una imagen de Cristo, porque aunque no lo dice expresamente el texto, Isaac también dice: aquí estoy, dispuesto para el sacrificio. Recordemos que Isaac en ese tiempo no era un niño ya. Era una persona grande que podía defenderse del sacrificio. Bueno, acá vino a escuchar la clase. Que también es una idea que a veces tenemos, que Isaac, cuando Abraham lo lleva al monte, era un niño pequeño e indefenso, y sin embargo no es así. Isaac ya era un hombre que podía defenderse, y sin embargo no lo hace. Se deja llevar por Abraham, se deja atar sobre la leña. Es un modo silencioso de decir: aquí estoy. Un signo de Cristo también. Entonces, si está solamente eso, bueno, acá la miquina, vamos a ver qué hace la michi esta. Ahí va. Pero una vez que Dios le revela lo que tiene que hacer, Abraham no responde nada. Fíjense qué magnífico cómo está escrito, ¿no? Dice: toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a tal lugar y ofrécelo en holocausto. Versículo 3, a la madrugada del día siguiente. Esto es una referencia importantísima porque no hay ninguna discusión, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna rebeldía. Abraham hace lo que Dios le dice que haga. No hay ningún cuestionamiento a la voluntad de Dios, que ciertamente es misteriosa y ciertamente impacta en lo profundo de la vida de Abraham. Pero no le hace ninguna pregunta, sino que hace obra a la madrugada. Es un signo de obediencia pronta, ¿no? A la madrugada del día siguiente. Y Abraham nos va a mostrar el texto un nivel de detalle, de preparación del sacrificio. No descuida absolutamente nada, porque la voluntad de Dios, aunque no se comprenda, debe cumplirse, ¿no? La voluntad de Dios es misterio, es misteriosa. ¿No es cierto, Miquina? Bueno, esta sigue acá. Fíjense cómo hace, ¿no? A la madrugada del día siguiente, Abraham quiere hablar también, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores, a su hijo Isaac, cortó la leña para el holocausto, se dirigió. Y miren qué lindo, ¿no? El versículo 4, al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar de lejos. No dice qué lugar. Sabemos cuál es el lugar, que es el monte Moria donde debía ser ofrecido. Pero dice: divisó el lugar desde lejos al tercer día. Y esto es impresionante porque Jesús va a decir en una parte: Abraham vio mi día y se alegró. Abraham ve desde lejos no solo el lugar concreto de la ofrenda de Isaac, ve el Calvario místicamente. Al tercer día ve la resurrección también. Resucitó al tercer día, como nos dice la Sagrada Escritura, y lo repetimos en el credo, ¿no? Un tercer día. Y nuevamente acá la mirada de Abraham. Bueno, vaya por acá, que no me deja leer. Nuevamente la mirada de Abraham. Levantó los ojos, nos dice. Magnífico. Y vio desde lejos, a la distancia de los siglos, diría yo. Ve el sacrificio de Cristo. Abraham recogió la leña para el holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Isaac cargando con la leña, otro signo de Cristo. También esto está referido
después, por eso les recomendaba que lo leyeran, también está referido en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué dice ahí? Lo dejo como trabajo para la casa. ¿Por qué lo ofreció? Porque en realidad sabemos que Dios le va a detener la mano. ¿Mm? Miren el grado de detalle en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice, bueno, cargó sobre el hijo Isaac, etc. Cuando Isaac le dice que tienen todo menos lo más importante. Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Pregunta cristológica. Y Abraham responde, Dios proveerá el cordero. Y porque no lo puede proveer nadie el cordero de Dios. ¿Dónde está? Todavía no está. Ya vendrá en el curso de los siglos. Y Isaac guarda silencio. Isaac es muy silencioso. Generalmente son gestos. Si pudiéramos compararlo, es una pintura que hace el Génesis sobre Isaac, pero a grandes rasgos, ¿no? Casi como que se difumina la figura de Isaac. Muy interesante también eso. Les quería comentar, bueno, llegan hasta el monte y miren este detalle, ¿no? Casi digo yo cinematográfico, pero cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham erigió un altar. Si quieren ir contando lo que hace Abraham, ¿no? Erigió un altar, dispuso la leña. Esta no me deja leer. Hoy está con ganas de hacerse ver. Erigió un altar, dispuso la leña, ató a Isaac, lo puso sobre el altar. Luego extendió su mano, tomó el cuchillo y ahí Dios interviene. Va dando esos pasos de una manera, casi diríamos, con una precisión quirúrgica. No descuida nada. Hace esto, lo otro, ¿no? Y el narrador se detiene a decirnos eso, a contarnos eso. Y en el último instante, Dios desde el cielo lo llamó. Ahora sé que temes a Dios. Temes es amas. Porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista otra vez, ¿no? La mirada de Abraham. Al levantar la vista vio, ¿no?, el carnero enredado en las zarzas y lo ofrece en lugar de su hijo. Lo ofrece en lugar de su hijo. Jesucristo se ofrece en lugar nuestro. Leo un poquito más y vuelvo. Después de que sucede todo esto, Dios le renueva la promesa de descendencia. Tus descendientes conquistarán las naciones de sus enemigos, signo del triunfo definitivo de la iglesia, de Cristo, ya que has obedecido mi voz. Obedecer su voz, la voz de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo nuevamente. Dice en el versículo 19, Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Berseba y Abraham residió allí. Menciona la Biblia acá a Abraham y a los servidores. Y no menciona a Isaac. Esto también es un detalle curioso. Abraham regresó. Claro que regresó con Isaac, después lo va a volver a mencionar. Claro que volvió con Isaac. Pero no se lo menciona expresamente. Abraham regresó con sus servidores y volvieron al lugar donde habitaban. ¿Esto por qué es interesante? Porque da la impresión de que Isaac no vuelve. Sabemos que vuelve, pero da la impresión de que no vuelve.
da la impresión de que quedó en la montaña, da la impresión de que se produjo el sacrificio. Sabemos que no se produjo cruentamente por lo que acabamos de leer. No hubo un derramamiento de sangre de Isaac. Pero de alguna manera el sacrificio existió. Esto es fundamental entenderlo. Porque el sacrificio verdadero es la actitud de ofrenda. Lleve o no derramamiento de sangre. Lo que sucedió en este capítulo 22 es un sacrificio real, místico, real, aunque no sea cruento, porque hay un sacrificio de Abraham que ofrece a su hijo, porque lo ofreció en el amor, porque el amor de Dios pudo más, y hay un sacrificio incruento pero real de Isaac que se ofrece a Dios en sacrificio, pudiendo físicamente evitarlo. Entonces, acá se nos da una pauta, fíjense que estamos recién en los comienzos del Génesis y ya se nos da una pauta del sentido del sacrificio de Cristo. En Cristo se dan las dos cosas, ¿no? El derramamiento de la sangre, la muerte real, y lo que motiva, lo que da sentido a ese sacrificio sangriento, que es su ofrenda al Padre. Esto es lo que justifica, por ejemplo, que la Santa Misa sea actualización, decimos, incruenta del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, la Santa Misa no es otro sacrificio, es el mismo. ¿Y por qué decimos incruento? Decimos incruento porque se da la misma ofrenda, aunque no haya derramamiento de sangre. Entonces es el mismo en el sentido de que la ofrenda de Cristo es eterna, es una ofrenda eterna al Padre, y eso es lo que nos salva. Así que deberíamos decir que el sacrificio en este caso del Génesis, claro que se produjo, pero no el sacrificio tal como solemos entenderlo, de una manera excluyente, que implique, o incluyente mejor dicho, que implique necesariamente el derramamiento de sangre. Puede haber derramamiento de sangre y no sacrificio, pero no puede haber sacrificio sin ofrenda. No puede haber sacrificio sin ofrenda. La clave del sacrificio es la ofrenda, y eso es lo que hace Abraham. Entonces da la impresión de que quedó para siempre en ese monte Isaac. A mí me gusta pensar, en base a algunas cosas que he leído, algunos autores que comentan esto, que claro, quedó místicamente, ¿no?, en ese monte, porque era necesario que quedara un signo que anunciara durante los siglos la pasión de Cristo. Y después fíjense cómo lo plantea la carta a los hebreos en el capítulo 11. Bueno, entonces se da este plano general que les quería comentar de Abraham, desde ese llamamiento inicial, ese corte con el pasado, este corte con el futuro, tal como lo puede entender desde el orden natural, pero un presente, una presencia ante Dios que es la clave absoluta de su vida. Otro pasaje importante, en los minutos que nos quedan, así no hacemos el corte, creo que vamos a alcanzar bien. Otro pasaje importante es en el capítulo 15, la alianza con Abraham. Esto está antes, ¿no?, de lo que acabamos de decir. Abraham le pide un signo de que va a poseer la tierra, y Dios le dice en versículo, esto es 15:9, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, una tórtola, un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Está preparando un sacrificio nuevamente. Antes que el que acabo de comentar. Está preparando un sacrificio. Hay unas aves de rapiña misteriosas
que quieren abalanzarse sobre las víctimas, que quieren impedir el sacrificio. Un signo demoníaco es el que no se produzca el sacrificio, que no se cumpla la voluntad de Dios. Es lo más contrario a lo que hace Abraham. Si hay algo distintivo en Abraham, entre las cosas que hemos dicho, es que se cumpla el sacrificio que Dios ha ordenado. Acá esas aves representan esto. Si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, dice Jesús, cuando las semillas que cayeron en el camino, vinieron unas aves, ¿no?, y se las comieron. Un signo demoníaco que arrebata la palabra para que no produzca fruto. Y entonces se va produciendo un fenómeno muy interesante. Al ponerse el sol, se va oscureciendo todo, que recuerda el oscurecimiento en la pasión de Cristo. Al ponerse el sol, Abraham cayó en profundo sueño, un gran temor, una densa oscuridad, que es una entrada en el misterio. Esto que sucede no es el mero sueño del dormirse, es entrar en un misterio que solamente se puede ver en esa profunda oscuridad. Al ponerse el sol, entonces, Abraham cayó en un profundo sueño, lo invadió un gran temor, una densa oscuridad, ¿no? Esa entrada en el misterio de Dios. Allí le habla de la esclavitud en Egipto y le habla de la liberación de esa esclavitud. 400 años, ¿no? Le habla de la Pascua, fíjense ustedes. La esclavitud en Egipto, del cual será liberado. Dice, yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. La salida, el retorno a la patria, el éxodo. Volverán aquí. Y sigue este proceso. Cuando el sol se puso y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales. Y ahí establece Dios con Abraham una alianza. Yo he dado esta tierra a tu descendencia. Un signo pascual, ¿no? Como nos recuerda en la Pascua, el cirio pascual, ¿no?, que entra en la iglesia en total oscuridad, ¿no? Signo de ese sacrificio, de esa luz que ilumina las tinieblas. Bueno, un pasaje también interesantísimo ese. Uno más que quería mencionar antes que nos acabe el tiempo. En el capítulo 18, un pasaje muy clásico donde hay un adelanto de la revelación trinitaria. Sí, ahí dice en 5 se corta. Bueno, no importa. Ahí vemos si hace falta retomar. Capítulo 18. El Señor se aparece, dice en singular, el Señor se apareció a Abraham. Y Abraham dice, levantando los ojos nuevamente, contemplativo, divisó a 3 individuos que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo, Señor mío, ve a 3 y habla en singular. Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego no pases de largo. Allí es donde se le va a avisar a Abraham que va a tener un hijo de Sara, ¿no?, la descendencia. Es un adelanto de la Trinidad. Este es el famoso, no sé si lo ubican, la Trinidad, este cuadro de Rublev, ¿no?, este ícono de Rublev, mejor dicho, no este cuadro, el ícono de Rublev, donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y representa este acontecimiento. Después, si quieren, búsquenlo en internet, es muy, muy interesante. Está tomado de aquí, ¿no?, un adelanto de la Trinidad. Abraham ve 3 individuos y le habla como si fuera uno, ¿no? Bueno, hay muchos pasajes más, pero vamos a tener que ir cerrando. Bueno, yo les recomiendo eso, que lo lean despacito. Por ahí la próxima podemos tal vez retomar alguna cosa más de Abraham para ir cerrando esta parte del libro del Génesis.